La noche de invierno envolvió la sala de urgencias en un silencio peculiar, roto solo por el chirrido constante del trapeador de Daniel Carter sobre el piso pulido. Para todos los que pasaban apresurados, él era invisible, solo otro conserje y un uniforme azul descolorido que se fundía con el fondo de los prístinos pasillos del hospital. Daniel, de 40 años, con manos curtidas y ojos atentos, se movía metódicamente entre las salas de examen, recogiendo guantes desechados y limpiando la evidencia del sufrimiento humano. Cuando las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe a las 2:17 de la mañana y entró una camilla que transportaba a una niña pálida de 12 años, nadie notó cómo flaqueó el ritmo de Daniel. Nadie vio cómo sus ojos se entrecerraron al ver los labios teñidos de azul de la muchacha, la hinchazón alrededor de su cuello, el patrón peculiar de su respiración, y ciertamente nadie esperaba que este conserje silencioso, no los médicos certificados por la Junta gritando órdenes, fuera el primero en reconocer la crisis mortal que se desarrollaba ante todos ellos. Sigue el viaje de un padre soltero aparentemente común y corriente cuyo conocimiento oculto conmocionará a todo un sistema médico y cambiará para siempre la vida de una directora ejecutiva exitosa pero aislada que nunca pensó que necesitaría mirar 2 veces al hombre que limpia el piso de su hospital. Daniel Carter terminó su tercer pasillo de la noche, haciendo sonar la fregona por falta de práctica. 9 horas después de comenzar su turno, su espalda baja le dolía de una forma familiar, pero sus movimientos seguían siendo precisos. A los 40 años, su cuerpo aún conservaba la postura disciplinada de sus días militares, aunque pocos en el Metropolitan Memorial Hospital adivinarían alguna vez su origen. «Disculpe», murmuró una joven enfermera sin hacer contacto visual, pisando el suelo recién fregado y dejando huellas de barro a su paso. Daniel no dijo nada. Él nunca lo hizo. La rutina del hombre invisible se había convertido en algo natural en los 3 años que habían pasado desde que aceptó este trabajo. El único que pudo encontrar que ofrecía turnos de noche compatibles con la monoparentalidad y que no exigía las credenciales que ya no poseía. «El baño del piso de cirugía está nuevamente desbordado», llamó el supervisor nocturno, arrojándole un juego de llaves. «Cuando termines aquí», Daniel asintió, guardándose las llaves en el bolsillo. El supervisor ya se estaba alejando, sin esperar una respuesta. Nadie lo hizo. Para ellos, él existía únicamente como una función, la persona que hacía desaparecer los desastres. A las 5:30 de la mañana, Daniel marcaba su salida, conducía su desgastado Honda Civic hasta el pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con su hija. Mia le preparaba el almuerzo, la despertaba suavemente a las 6:15 y la ayudaba a prepararse para la escuela. Mia, de 9 años, con sus ojos curiosos y sus interminables preguntas, la única persona que todavía lo miraba como si fuera alguien. 16 pisos más arriba de donde trabajaba Daniel, la doctora Olivia Morgan estaba de pie en la ventana de su oficina ejecutiva revisando los informes presupuestarios trimestrales a pesar de la hora tardía. A sus 38 años, se había convertido en la directora ejecutiva más joven en la historia del hospital, un puesto que había ganado gracias a su brillantez, tenacidad y una inquebrantable capacidad para tomar decisiones difíciles. La pared detrás de su escritorio mostraba sus títulos de medicina de Stanford y Hopkins junto con fotografías de ella recibiendo varios premios de liderazgo en atención médica. Solo una foto personal adornaba el espacio. Una fotografía enmarcada de su hija, Lily. Una niña de 12 años con rostro serio y los ojos analíticos de su madre. Doctora Morgan, la presentación de la Junta está actualizada con las nuevas métricas de eficiencia. La voz de su asistente llegó a través del intercomunicador. Envíamelo por correo electrónico. Lo revisaré antes de mañana, respondió Olivia con voz nítida y autoritaria. El personal respetaba al doctor Morgan. Su historial quirúrgico fue impecable. Sus decisiones administrativas sonaban uniformes, pero los rumores en las salas de descanso hablaban de su frialdad, de cómo dirigía el hospital como una máquina bien engrasada en lugar de un lugar de curación. Pocos sabían de su ritual nocturno,
llamar a la enfermera nocturna de su hija para pedirle un informe detallado y luego trabajar hasta la madrugada para compensar el hecho de salir exactamente a las 5 de la tarde. Cada día para cenar con Lily. Menos aún sabían sobre los problemas de salud de Lily, los misteriosos síntomas que habían comenzado hace 3 años, enviando a Olivia a una búsqueda interminable de respuestas de especialista tras especialista. La ironía no pasó desapercibida para ella, la doctora que podía curar a otros, pero no podía resolver el misterio que afligía a su propio hijo. Daniel había visto al doctor Morgan exactamente 7 veces durante su empleo. Cada vez que ella pasaba junto a él sin mirarlo, rodeada de un séquito de administradores o médicos, él notaba cómo los demás se erguían en su presencia y cómo las conversaciones cambiaban a tonos más profesionales. Una vez, él estaba trapeando cerca de la sala de conferencias cuando ella emergió de una acalorada reunión de presupuesto por un momento. Sus ojos se encontraron. Los de ella parpadearon con confusión momentánea como si tratara de ubicarlo antes de que recibiera una llamada urgente y se alejara. Ya inmersos en la próxima crisis. 2 mundos diferentes orbitando en el mismo edificio, nunca destinados a colisionar. Hasta esta noche, las puertas de la bahía de ambulancias se abrían con un siseo mecánico, dejando entrar una ráfaga de aire gélido y un caos controlado. Daniel presionó su trapeador contra la pared y se hizo a un lado mientras una camilla rodeada de paramédicos pasaba rápidamente. Mujer, 12 años, presenta hinchazón facial, cardiastásico y estado mental alterado, anunció el paramédico principal. La presión arterial baja a 90/50, la temperatura 99,1. La atención de Daniel se agudizó. La muchacha en la camilla tenía los labios teñidos de azul pálido y el rostro hinchado en un patrón distintivo que desencadenó algo en su memoria, algo de otra vida, de otro rollo. Mamá dice que estuvo bien en la cena, luego se quejó de mareos y dolor de estómago antes de desplomarse, continuó el paramédico. Caminando detrás del equipo médico, una mujer con un abrigo color camello y el cabello despeinado aferraba su teléfono con los nudillos blancos. Daniel tardó un momento en reconocer a la doctora Morgan sin su habitual expresión serena. El terror le había transformado el rostro por completo. «Llamen a la doctora Patel y al doctor Williams», ordenó, con la voz luchando por mantener un tono clínico distante. «Y llamen a endocrinología dentro de la sala de traumatología 1». Los monitores se conectaron rápidamente mientras un equipo de enfermeras y residentes rodeaba a la niña. Iniciando el acceso intravenoso ahora. Llamó a una enfermera. ¿Antecedentes de alergias?, preguntó el médico de cabecera que había entrado apresuradamente. Ninguna documentada, respondió otra voz. Pero el cuadro parece anafilaxia. Daniel continuó fregando, acercándose a la puerta abierta de la habitación. Algo en los síntomas de la niña no coincidía con el diagnóstico de anafilaxia. El patrón de hinchazón, el paladar específico, le recordó algo que había visto en Afganistán durante su último despliegue. «Vamos. 0.3 miligramos de epinefrina listos», ordenó el médico de guardia. «Y que le administraran esteroides y antihistamínicos». La mano de Daniel se apretó alrededor del mango del trapeador. Había sido médico de combate antes de que todo se derrumbara. Antes de la explosión que le lesionó la pierna. Antes de volver a casa y descubrir que el cáncer de su esposa había avanzado sin tratamiento. Antes de la cascada de facturas médicas que lo despojaron de todo, incluyendo su certificación. 5 años parecían una eternidad, pero algo de conocimiento permanecía grabado en sus instintos. Esto no era anafilaxia. Los síntomas coincidían con algo mucho menos común. Observó cómo se preparaban para administrarle epinefrina, sabiendo que podría empeorar su condición si su sospecha era correcta. Un recuerdo brilló. El teniente Rodríguez desmayándose durante un ejercicio de entrenamiento, mostrando la misma constelación de síntomas. Casi lo perdieron hasta que el médico del batallón reconoció una crisis suprarrenal. Daniel dejó el trapeador a un lado y se acercó a la puerta, flotando en el umbral de un mundo al que ya no pertenecía. «Disculpe», dijo,
con la voz oxidada por desuso. Nadie se giró. Disculpe, repitió más alto esta vez. Una joven residente lo miró, con irritación reflejada en su rostro. Necesitamos que limpien esta zona más tarde. Estamos en medio de una emergencia. Creo, empezó Daniel. Por favor, retroceda, lo interrumpió la residente, dándose la vuelta. La doctora. Morgan se quedó a los pies de la cama de su hija, observando con creciente pánico cómo los signos vitales de la niña seguían deteriorándose a pesar de los tratamientos iniciales. Algo no va bien, dijo. Esto no se presenta como una reacción alérgica típica. Estamos cubriendo todas las posibilidades, doctora. Morgan, le aseguró el médico de cabecera, con una cortesía profesional que apenas disimulaba su incomodidad al tener al director general presenciando su trabajo. Pongamos esa epinefrina ahora. Daniel tensó la mandíbula. Decidido, cogió un recetario de la enfermería y escribió rápidamente: considere una crisis suprarrenal/diagonal addisoniana. Compruebe si hay hiperpigmentación en encías, codos y rodillas. La epinefrina está contraindicada. Necesito hidrocortisona intravenosa urgente. Dobló la nota y se acercó a un joven estudiante de medicina que se encontraba al margen. Asegúrate de que alguien lea esto, dijo en voz baja, poniendo el papel en la mano del asustado estudiante antes de volver a su fregona y carrito. La estudiante desdobló la nota, frunciendo el ceño confundida mientras la leía. Dentro de la sala de trauma, las alarmas del monitor sonaron mientras la presión arterial de Lily bajaba aún más después de la administración de epinefrina. Se está desplomando, gritó alguien. Esto no tiene sentido. Si es anafilaxia, el médico debería estar ayudándola. La estudiante de medicina levantó la mano vacilante, todavía sosteniendo la nota de Daniel. Dr. Williams, me dieron esta nota. Sugiere que algo más podría estar sucediendo. ¿Qué quieres decir con esta nota? El Dr. Williams espetó, tomando el papel doblado. Sus ojos recorrieron el mensaje escrito apresuradamente y su expresión pasó del enojo a la confusión. ¿Quién escribió esto? El estudiante de medicina señaló hacia el pasillo. El conserje. Siguió un silencio de incredulidad. Me revisé las encías y las articulaciones para detectar la hiperpigmentación, ordenó el Dr. Williams. Ya me estoy moviendo para examinar a Lily más de cerca. El Dr. Morgan siguió adelante. ¿Qué es? ¿Qué dice la nota? Sugiere una crisis suprarrenal, respondió el Dr. Williams, retirando los labios de Lily para revelar las líneas de las encías oscurecidas. Y tiene la hiperpigmentación consistente con la enfermedad de Addison. Eso es imposible, intervino otro médico. La enfermedad de Addison es increíblemente rara, pero un caso no diagnosticado explicaría sus síntomas anteriores, interrumpió el Dr. Morgan. El conocimiento médico anula temporalmente el pánico maternal. La fatiga, los antojos de sal, la pérdida de peso inexplicable. Su presión seguía bajando. Llamé urgentemente a una enfermera. Necesitamos hidrocortisona 100 miligramos por vía intravenosa, ordenó el Dr. Williams. Y que alguien traiga a ese conserje aquí. Afuera, Daniel continuaba sus rondas, moviéndose metódicamente a través de su rutina de limpieza mientras la ansiedad se revolvía en su estómago. Se había excedido, probablemente había arriesgado su trabajo, pero no habría podido vivir consigo mismo si no hubiera dicho nada. Al final del pasillo apareció un residente sin aliento. A ti, conserje, te necesitan en trauma 1 ahora. Daniel dejó su trapeador y lo siguió, sintiendo las miradas curiosas de enfermeras y ordenanzas a medida que pasaba. Dentro de la sala de trauma, todas las miradas se volvieron hacia él cuando entró. El Dr. Williams levantó la nota. ¿Escribiste esto? Daniel asintió una vez, poniéndose de pie a pesar de su fatiga. Sí. ¿Cómo supo que debía sospechar una crisis suprarrenal? El Dr. Williams exigió. ¿Es usted personal médico? Lo era, respondió Daniel en voz baja. Médico de combate,
68º whisky con la 10ª División de Montaña. Tuvimos un caso similar durante el despliegue. Soldado se desplomó durante patrulla con idéntica presentación. La doctora Morgan dio un paso adelante. Su rostro normalmente sereno reflejaba desesperación y confusión. ¿Está seguro de este diagnóstico? No, señora. No puedo estar seguro sin los laboratorios, respondió Daniel, cayendo inconscientemente en la formalidad militar. Pero la presentación es la típica crisis addisoniana del libro. La hipotensión empeora después de la epinefrina. El patrón característico de hinchazón, hiperpigmentación. Ha estado experimentando fatiga, antojos de sal o malestar gastrointestinal recientemente. La doctora Morgan lo miró fijamente, sin palabras al escuchar los síntomas persistentes de su hija descritos con tanta precisión por el conserje del hospital. Ella necesita hidrocortisona inmediatamente, continuó Daniel, dirigiéndose al doctor Williams. Y solución salina para reponer volumen. Si se trata de una crisis suprarrenal, su producción de cortisol se ha desplomado y su cuerpo no puede manejar las respuestas al estrés. La sala estalló en acción. Una enfermera confirmó que la hidrocortisina intravenosa estaba fluyendo. Otra tasa salina ajustada. Necesitamos análisis, niveles de cortisol, ACT, electrolitos, ordenó el doctor Williams. El profesionalismo superó su escepticismo inicial. En 15 minutos, los signos vitales de Lily comenzaron a estabilizarse. El color volvió a sus mejillas cuando la hidrocortisona contrarrestó la crisis. La doctora Morgan no se había movido del lado de su hija, pero sus ojos se dirigieron repetidamente a Daniel, que se encontraba torpemente junto a la puerta, claramente inseguro de si quedarse o regresar a sus tareas. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Daniel Carter, señora. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, señor Carter? 3 años, doctor Morgan. Un destello de reconocimiento se reflejó en sus ojos. No en él específicamente, sino en la certeza de que había estado presente en su hospital todo este tiempo, invisible hasta ese momento. Acaba de salvar la vida de mi hija, dijo con la voz entrecortada. Por primera vez en años, los ojos del formidable doctor Morgan se llenaron de lágrimas. Daniel se removió incómodo bajo las escaleras del equipo médico. Cualquiera con la formación necesaria lo habría reconocido. Pero no lo hicieron, respondió ella, mirando fijamente a los médicos reunidos. Tú sí. Por la mañana, el hospital bullía con la historia. El conserje, que había diagnosticado lo que una sala llena de médicos había pasado por alto, la hija del director ejecutivo, salvada por el héroe más inesperado. Daniel llegó a su siguiente turno y se encontró con que la gente lo miraba con otros ojos. Algunos con un respeto renovado, otros con escepticismo, algunos con vergüenza. Los médicos de esa noche habían escrito un informe detallado elogiando la rápida intervención del miembro del personal Daniel Carter, aunque omitiendo notablemente su puesto. 3 días después, Daniel estaba fregando el pasillo de radiología cuando el doctor Morgan se le acercó directamente, sin séquito ni pretensiones. Señor Carter, ¿podría hablar con usted en privado? La siguió a una pequeña consulta, muy consciente de su uniforme de limpieza, sus zapatos desgastados, la diferencia entre ellos. Lily se está recuperando bien, comenzó. El equipo de endocrinología confirmó la enfermedad de Addison. Le han puesto terapia de reemplazo. Hizo una pausa, observándolo con nuevos ojos. Dijeron que sin tu intervención, probablemente no habría sobrevivido a esa crisis. Daniel asintió, sin saber cómo responder a su gratitud. Me alegra haber podido ayudar. He estado investigando tus antecedentes, continuó, y su tono cambió a algo más profesional. Su historial militar es impresionante. Servicio distinguido, entrenamiento médico avanzado, múltiples condecoraciones por la atención en el campo de batalla. Se tensó. Aquella era otra vida. Eras más que un médico de combate. Habías completado casi por completo tu formación como asistente médico antes de recibir el alta. Ella consultó una tableta. ¿Qué pasó, señor Carter? ¿Por qué estás fregando pisos en lugar de practicar la medicina?
La pregunta flotaba entre ellos, engañosamente simple pero imposiblemente compleja. La vida pasó. Finalmente respondió. Mi esposa se enfermó mientras yo estaba desplegado. Cuando regresé a casa, el cáncer estaba en todas partes. Las facturas médicas se acumularon. Después de su muerte, no pude concentrarme en los exámenes de recertificación. Luego nuestra casa fue objeto de ejecución hipotecaria y necesitaba un trabajo estable que me permitiera estar ahí para mi hija. Él la miró directamente a los ojos. Este trabajo me permite trabajar de noche mientras ella duerme y estar con ella durante el día. Los beneficios cubren su atención médica. Es suficiente. Olivia absorbió sus palabras. El reconocimiento brilló en sus ojos. No se trata de privilegios, sino de la carga compartida de ser padre o madre soltero. Me gustaría ofrecerle un puesto, dijo. Asesor especial para capacitación en respuesta a emergencias. Claramente tenemos lagunas en nuestros protocolos de diagnóstico y su experiencia podría ser invaluable. Daniel meneó la cabeza. Agradezco la oferta, Dr. Morgan, pero no tengo credenciales activas. Este no sería un rol clínico. Sería educativo capacitar a nuestros socorristas para que reconozcan lo que vieron. Ella se inclinó hacia adelante y vendría con una compensación significativamente mejor y horas diurnas. No puedo aceptar un trato especial porque estoy en el lugar correcto en el momento correcto. La frustración se reflejó en su rostro. La expresión de alguien que no está acostumbrado a oír un no. Esto no es caridad, señor Carter. Es un reconocimiento de la experiencia que claramente necesitamos. Ella se puso de pie bruscamente. Piénsalo. Mi puerta está abierta. Cuando estuvo lista para discutirlo más a fondo 2 días después, al no haber recibido respuesta de Daniel, Olivia tomó una medida sin precedentes. Utilizando el expediente personal, se dirigió al modesto complejo de apartamentos donde él vivía. El edificio estaba limpio pero anticuado, con bicicletas de niños encadenadas a barandillas y cortinas y ventanas descoloridas. Ella dudó antes de llamar al apartamento 3B. Sentirse extrañamente nervioso, una emoción ajena al confiado CEO. Daniel abrió la puerta, la sorpresa era evidente en su rostro al reconocerla. Vestía jeans y una camiseta gris descolorida en lugar de uniforme de hospital, luciendo más joven y más sustancial fuera del entorno institucional. Doctora Morgan, le pido disculpas por la intrusión, comenzó, consciente de repente de lo inapropiado de su visita. Esperaba que pudiéramos continuar nuestra conversación. Una vocecita llamó desde adentro. Papá, ¿quién es? Daniel miró por encima del hombro. Una colega, Mía, sigue con tu proyecto de ciencias. Salió al pasillo, cerrando la puerta entreabierta tras él. No es un buen momento. Entiendo, pero Olivia se detuvo cuando la puerta del apartamento se abrió más, revelando a una pequeña niña con ojos curiosos y la expresión reservada de su padre. ¿Eres del trabajo de papá? Mía preguntó directamente. Olivia asintió, momentáneamente desarmada por la actitud directa del niño. Sí, lo soy. Papá dice que solo limpia, pero sabe mucho de medicina, afirmó Mía con orgullo. Él me ayuda con mi tarea de ciencias y conoce todos los huesos y músculos. Daniel colocó una mano suave sobre el hombro de su hija. Mía, el doctor Morgan está muy ocupado. En realidad es hora de cenar. Olivia se encontró diciendo, tal vez podría invitarlos a ambos a salir para agradecerles adecuadamente por lo que hicieron por mi hija. La invitación sorprendió a todos, pero sobre todo a la propia Olivia. Más tarde, sentada en un restaurante familiar con menús de plástico y manteles individuales de papel, Olivia observó cómo Daniel ayudaba a Mía a colorear el menú de sus hijos mientras esperaban su comida. La ternura en sus interacciones con su hija reveló dimensiones totalmente ausentes en su personalidad hospitalaria. ¿Cómo se siente Lily?, preguntó, levantando la vista y captando su observación. Cada día está mejor. Los endocrinólogos le están ajustando la medicación. Olivia sonrió levemente. Ella preguntó por ti, el hombre que sabía lo que estaba mal cuando nadie más lo sabía. Ella parece una chica extraordinaria. Lo es, aunque me temo que no le he dado la infancia que merece. La admisión se me escapó de forma inesperada.
Entre las exigencias del hospital y sus preocupaciones por la salud, ha habido muy poca normalidad. Daniel asintió con comprensión en sus ojos. Los niños son resilients. No necesitan perfección, solo presencia. ¿Es por eso que rechazaste mi oferta de estar presente para Mía? Consideró la pregunta seriamente, en parte, pero también porque ya no soy el hombre que era antes. Las habilidades pueden permanecer, pero algo se rompió dentro de mí después de perder a Sara, mi esposa, después de no poder salvarla a pesar de todo lo que sabía. Miró a Mía, asegurándose de que estuviera absorta en su coloración. No podía soportar volver a estudiar medicina y fallarle a alguien más. Pero no fallaste, Lily, dijo Olivia en voz baja. La salvaste cuando todos los demás fallaron. Un momento no borra años de duda. No, asintió ella, sorprendiéndolo con su comprensión. Pero a veces un momento es suficiente para empezar a reconstruir mientras su conversación se profundizaba con unas simples hamburguesas y patatas fritas. Daniel reveló gradualmente la historia que no le había contado a nadie en el hospital. Cómo regresó del despliegue y descubrió que el cáncer de su esposa había hecho metástasis. Cómo habían agotado sus ahorros en tratamientos experimentales, cómo la había sostenido de la mano durante su último aliento mientras Mía, de 8 años, dormía en la silla junto a ellos. Olivia, a su vez, habló de los misteriosos síntomas de su hija que habían desconcertado a los especialistas durante años. Las noches dedicadas a investigar enfermedades desconocidas y la ironía de ser una médica incapaz de diagnosticar a su propia hija. He construido mi carrera teniendo el control, admitió. Dirigir el hospital me dio la ilusión de poder controlarlo todo, incluida la salud de Lily. Tu diagnóstico destrozó esa ilusión por completo. A veces, soltar el control es el primer paso hacia la curación, dijo Daniel en voz baja. Ella sostuvo su mirada a través de la mesa, y por primera vez vio no al conserje, ni siquiera al exmédico de combate, sino simplemente a un hombre que comprendía el peso que ella soportaba. 2 semanas después de su cena improvisada, Olivia invitó nuevamente a Daniel a su oficina. Esta vez aceptó. He revisado mi propuesta, dijo, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Consultora a tiempo parcial para nuestro programa de formación en emergencias. Horario flexible que no entrará en conflicto con el horario de Mía. Daniel revisó el documento cuidadosamente. Esto es generoso. Es apropiado para tu experiencia, corrigió. Y hay algo más. Ella le entregó una segunda carpeta. Programa de asistencia educativa del hospital. Si está interesado en volver a certificarse o continuar su educación médica, lo cubriremos. Él levantó la vista, sorprendido por la oferta. ¿Por qué haces esto? Porque el talento no debería estar fregando suelos, respondió simplemente. Luego, con una vacilación inusual, y porque me gustaría conocer mejor al verdadero Daniel Carter. Algo cambió entre ellos en ese momento, el reconocimiento de una conexión que ninguno había anticipado. Durante los meses siguientes, su colaboración profesional evolucionó a la par que se profundizaba su relación personal. Daniel comenzó a desarrollar módulos de capacitación para el personal de emergencia. Su experiencia práctica en el campo de batalla aporta una perspectiva vital a los protocolos del hospital. Olivia se encontraba demorándose después de las reuniones, y sus conversaciones se extendían más allá de asuntos del hospital. Sus hijas se conocieron en una recaudación de fondos del hospital. Lily, todavía en recuperación pero ganando fuerza cada día, y Mía, inicialmente tímida, pero que rápidamente se encariñó con la niña mayor, que compartía su interés por la ciencia. Las 4 comenzaron a pasar las tardes de fin de semana juntas en museos, parques o simplemente en el apartamento de Daniel, donde él enseñaba a ambas niñas técnicas básicas de primeros auxilios, convirtiendo la educación médica en juegos. Olivia observó estas lecciones desde la barrera, impresionada por la capacidad natural de Daniel para enseñar y la paciencia que demostró con ambos niños. «Eres un inútil como consultor», le dijo una tarde mientras observaban a las chicas examinando especímenes de hojas bajo un microscopio que Daniel había rescatado y reparado. «Deberías dirigir nuestro departamento de educación». Él sonrió, y la expresión ahora le resultaba más natural. «Paso a paso.
Todavía me estoy acostumbrando a llevar una placa con mi nombre en lugar de la de servicios de custodia. He estado pensando en algo que dijiste aquella primera noche en el restaurante, dijo Olivia, con la voz más suave. Sobre estar presente en lugar de ser perfecta. He gastado tanta energía intentando ser la doctora perfecta, la administradora perfecta, la madre perfecta, y perdiéndome los momentos que importan. Nunca es tarde para cambiar de rumbo, respondió Daniel, mirando significativamente a las chicas que reían juntas. Más tarde esa noche, después de que Mia se durmiera durante la noche de cine, Olivia y Daniel se sentaron en su pequeño balcón, compartiendo café y un silencio reconfortante. Antes me aterrorizaba el fracaso, admitió, mirando las luces de la ciudad. Cada decisión en el hospital, cada decisión sobre la crianza, las abordaba como problemas que necesitaban soluciones perfectas. Y ahora estoy aprendiendo que algunos de los mejores momentos surgen de dejar ir esa necesidad de control. Ella se volvió hacia él. Tú me enseñaste eso, Daniel. Tú y tu trapeador y tu silenciosa sabiduría. Él rió suavemente. No es exactamente como imaginé que causaría un impacto en el mundo. ¿No es así como sucede siempre? Los cambios más significativos provienen de fuentes inesperadas. Ella dudó y luego tomó su mano. Gracias por salvar a Lily y por mostrarme que hay más en la curación que la medicina. Los dedos de Daniel se entrelazaron con los de ella, un gesto simple que unió los mundos que una vez habitaron por separado. Gracias por verme cuando ya me había acostumbrado a ser invisible. Su primer beso se produjo de forma natural bajo el dosel de estrellas, tentativo al principio, luego profundizándose con el reconocimiento de dos personas que habían soportado demasiado solas durante demasiado tiempo. Cuando la primavera se convirtió en verano, Daniel se inscribió en cursos para restablecer sus credenciales médicas, estudiando hasta altas horas de la noche después de que Mia se había acostado. Olivia se encontró delegando más tareas administrativas para tener tiempo para su familia. Tanto su hija como las dos personas que inesperadamente se habían vuelto esenciales en sus vidas. El personal del hospital. Observó con fascinación la transformación de su formidable director ejecutivo. La reina de hielo se estaba descongelando, susurraban algunos. Otros comentaron cómo ahora se detenía a hablar con el personal de servicios ambientales y aprendía nombres e historias de quienes anteriormente habían sido figuras secundarias en su dominio. Daniel también sufrió una metamorfosis, se irguió más alto y habló con la autoridad tranquila que siempre había estado presente, pero moderada. Cuando ofrecía sugerencias en las sesiones de entrenamiento, los médicos que antes habrían desestimado las sugerencias de un conserje ahora escuchaban atentamente al médico experimentado en combate. Nunca pensé que volvería a ejercer la medicina, le confesó a Olivia una noche mientras repasaban juntos los materiales del curso. Después de que Sara murió, sentí que todo lo que sabía era inútil. ¿Qué cambió? Ella preguntó. Consideró la pregunta cuidadosamente. El caso de Lily me recordó que el conocimiento no debe ser enterrado. ¿Y tú? Me recordaste que las segundas oportunidades existen incluso cuando no nos sentimos dignos de ellas. Nos curamos unos a otros. Olivia lo dijo simplemente, apoyando la cabeza en su hombro. Un año después de la noche que alteró sus trayectorias, el Metropolitan Memorial Hospital organizó su simposio anual sobre atención médica. El gran salón de baile estaba repleto de profesionales médicos de todo el país, con credenciales impresionantes y credenciales que indicaban sus nombres en instituciones prestigiosas. En el escenario, la doctora Olivia Morgan se acercó al podio para pronunciar el discurso principal. Su habitual vestimenta profesional suavizada por un estilo menos severo y la confianza relajada de alguien que ha encontrado un centro más equilibrado. La medicina es una ciencia del conocimiento y un arte de observación. Ella comenzó a escanear a la audiencia. Con demasiada frecuencia confundimos credenciales con competencia, títulos con talento. Esta noche quiero contarles una lección de humildad que transformó no solo nuestros protocolos hospitalarios, sino también mi comprensión de lo que significa ser un sanador. Ella relató la noche de la crisis de Lily, sin escatimar esfuerzos ni para ella ni para su personal al describir cómo casi habían pasado por alto el diagnóstico que habría costado la vida de su hija. La persona que reconoció lo que todos nos perdimos,
No vestía una bata blanca ni ostentaba un título impresionante. Limpiaba los pisos en silencio, observando con ojos entrenados por la medicina del campo de batalla y una mente que nunca dejaba de aprender, incluso cuando las circunstancias lo obligaban a abandonar el camino elegido. Daniel se sentó entre el público junto a Lily y Mia, ambas chicas radiantes de orgullo. Olivia continuó: me complace anunciar que el Metropolitan Memorial lanza el Protocolo Carter, un programa de capacitación revolucionario que rompe las barreras jerárquicas en el diagnóstico de emergencias. Esta iniciativa anima a todo el personal del hospital, independientemente de su función, a identificar posibles problemas de diagnóstico mediante un sistema anónimo y sencillo. Los aplausos resonaron entre el público. Y la artífice de este programa, Olivia, continuó: el hombre cuya observación salvó a mi hija y ahora ayudará a salvar a innumerables personas ya no es invisible en nuestros pasillos. Por favor, demos la bienvenida al escenario a nuestro nuevo director de entrenamiento interdisciplinario de emergencia, Daniel Carter. Los aplausos aumentaron a medida que Daniel se dirigía al podio. La transformación completa de la sombra que una vez había fregado estos mismos pisos. Abrazó brevemente a Olivia antes de volverse para dirigirse al público. Gracias, Dr. Morgan. Su voz era firme y segura. Muchos de vosotros me conocéis como el conserje que tuvo suerte una noche. Otros ahora me conocen como director de programa o consultor, pero mi identidad más importante siempre ha sido la de un cuidador, ya sea de soldados heridos, de mi hija o de pacientes que nunca supieron mi nombre. Describió el protocolo Carter con claridad y convicción, explicando cómo las jerarquías hospitalarias tradicionales a menudo silencian las mismas observaciones que podrían salvar vidas. La enfermedad no es algo exclusivo de quienes tienen los títulos adecuados colgados en sus paredes. Corresponde a cualquiera que tenga el conocimiento, el coraje y la compasión para actuar cuando alguien está sufriendo. A veces la perspectiva más valiosa proviene de la persona que todos pasan por alto. Después de la presentación, mientras los asistentes trabajaban mientras tomaban cócteles, Daniel se encontró rodeado de médicos y administradores ansiosos por implementar su protocolo en sus propias instituciones. Al otro lado de la sala, Olivia observaba con orgullo no disimulado, recibiendo las felicitaciones de sus colegas que destacaban tanto la innovación del programa como su transformación personal. Papá. Mia tiró de su manga, interrumpiendo la conversación profesional. Lily dice que llegaremos tarde a la sorpresa. Daniel miró su reloj. Tienes razón. Por favor, disculpen, dijo a los médicos reunidos. Compromiso familiar. La sorpresa fue un picnic al atardecer en el jardín botánico. El esfuerzo de planificación conjunta de Lily y Mia para celebrar el éxito del simposio y el primer aniversario de la colisión de su familia. Mientras extendían mantas sobre el césped bajo los árboles en flor, Olivia se maravilló de lo natural que se sentía. Esta familia poco convencional la habían creado a partir del trauma y la sanación compartidos. 1 centavo por sus pensamientos, doctora Morgan, dijo Daniel suavemente, sentándose a su lado mientras las chicas organizaban los suministros para el picnic con exagerada seriedad. Estaba pensando en universos paralelos, respondió. En alguna otra realidad, tal vez todavía estarías fregando pisos mientras yo me aislaba en mi oficina. Es posible que la condición de Lily no haya sido diagnosticada hasta que fue demasiado tarde. Pensamientos llorosos para una celebración, bromeó suavemente. En realidad, lo son. Ella se giró para mirarlo completamente porque me hace sentir increíblemente agradecida por esta realidad. Aquel en el que fuiste lo suficientemente valiente para hablar. Donde tuve la humildad suficiente para escuchar y donde 2 sanadores rotos encontraron una manera de volver a estar completos. La mano de Daniel encontró la de ella. Sus dedos se entrelazaron con una comodidad familiar. No solo curanderos, corrigió. Una familia. Mientras el atardecer teñía el cielo de ámbar y rosa, las 4 figuras sobre la manta formaban un cuadro de alegría inesperada. 2 niños que encontraron hermanas el uno en el otro y 2 adultos que descubrieron que, a veces, la curación más profunda de la vida comienza solo después de que nos han abierto por completo. Cuando Daniel besó a Olivia bajo los árboles en flor, ninguno de los dos pensó en el abismo de estatus que una vez los había separado.
El conserje y el director ejecutivo habían desaparecido, dejando solo a Daniel y Olivia, dos personas que habían aprendido que la verdadera curación nunca se trata de poder o posición, sino de tener el coraje de ver más allá de las apariencias hasta el corazón de lo que más importa. Los pasillos del hospital seguirían siendo fregados cada noche. Las emergencias seguirían llegando a horas impredecibles. Pero algo fundamental había cambiado dentro de la cultura de la institución. En las salas de descanso y en las estaciones de enfermeras se había impuesto un nuevo mantra. Recuerde al conserje. Escucha cada voz. Porque ahora todos sabían que a veces la salvación viene de las fuentes más inesperadas. Y los sanadores más profundos son a menudo aquellos que nunca pensamos ver. Nunca subestimes a alguien basándose únicamente en su posición. La verdadera dedicación y el conocimiento no necesitan credenciales para ser reconocidos. Justo el momento adecuado para brillar. Una persona que ha caído todavía puede convertirse en la fortaleza de otra persona. Y el amor entre dos almas que han experimentado una pérdida se convierte